Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Con mucha alegría le damos la bienvenida al programa El Rollo del Libro. Juntos vamos a descubrir la riqueza de la palabra de Dios. Vamos a explorar estas páginas y sus enseñanzas y vamos a reflexionar sobre cómo podemos aplicarlas en nuestra vida diaria, fijándonos en el texto bíblico, en la secuencia histórica, en el contexto. Quiero invitarle a que usted no solo sea parte escuchando, sino que usted dé un paso más y participe estudiando con nosotros durante estos minutos que vamos a dedicarle al programa. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Bea donde nos acercaremos a la Biblia Para leerla, Reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque El rollo del libro comienza ahora. ahora escuchemos la introducción. En el último episodio aprendimos algo muy importante, cómo el pecado nos presenta un panorama tranquilo, pero al finalizar lo que deja es un vacío y un sentimiento de culpabilidad. Y todo esto lo percibimos en los 39 versos del capítulo 13 del segundo libro de Samuel. En el episodio anterior vimos que este capítulo nos proyecta cómo la palabra de Dios se cumple. Y observamos estos 39 versos en 7 puntos interesantes. En primer lugar, descubrimos un deseo, un mal deseo de uno de los hijos de David, Amnón, y cómo él deja crecer ese mal deseo. Seguidamente, al dejar crecer ese mal deseo, se le une eso malo que tiene Amnón a un mal consejo que recibe de un amigo cercano, para luego observar cómo quien va a ser víctima de Amnón, su hermana Tamar, le sirve con obediencia, con amabilidad, para luego observar el acto violento de Amnón hacia con ella. Y luego observamos cómo ese pecado trae las secuelas terribles, tanto en el corazón del que ha pecado, como a aquella persona que es víctima del pecado. Y ahí se une otra víctima, una tercera persona, la cual va a buscar venganza, y no importando que era su hermano, termina quitándole la vida. Entonces concluimos como la séptima parte de los 39 versos, cómo esa familia queda dividida. Hablamos de la familia de David. Eso fue en el episodio anterior. Seguramente, ahora que nos vamos a volver a acercar a la palabra, a estudiar el capítulo 14, vamos a encontrar grandes lecciones que nos van a edificar. Queda usted invitado a participar. Presentamos ahora el segmento número 1. Antes de cualquier reflexión, vamos a leer juntos el texto bíblico. ¿Sabía usted, mi hermano, que la verdadera riqueza está en la Escritura misma? Porque ella es la voz que ilumina, la voz que corrige,
la voz que fortalece. Por eso quiero invitarle a seguir la lectura. Segundo libro de Samuel, capítulo 14. Conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo: yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey y postrándose en tierra sobre su rostro hizo reverencia y dijo: socorro, oh rey. El rey le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: yo a la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía 2 hijos y los 2 riñeron en el campo, y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató. Y he aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva diciendo: entrega al que mató a su hermano para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató, y matemos también al heredero. Así apagarán el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces el rey dijo a la mujer: vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. Y la mujer de Tecoa dijo al rey: rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Y el rey dijo: al que hablare contra ti, tráelo a mí y no te tocará más. Dijo ella entonces: te ruego, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió: vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Y la mujer dijo: te ruego que me permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor. Y él dijo: habla. Entonces la mujer dijo: ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? ¿Por qué hablando el rey esta palabra se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado? Porque de cierto morimos y somos como aguas derramada por tierra, que no pueden volver a recogerse, ni Dios quita la vida, sino provee medios para no alejar de sí al desterrado. Y al haber yo venido ahora para decir esto al rey mi señor, es porque el pueblo me atemorizó y tu sierva dijo: hablaré ahora al rey, quizás él hará lo que su sierva diga. Pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir a mí y a mi hijo juntamente de la heredad de Dios. Tu sierva pues dice: sea hora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo. Entonces David respondió y dijo a la mujer: yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntaré. Y la mujer dijo: hable mi señor el rey. Y el rey dijo: ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? La mujer respondió y dijo: vive tu alma, rey señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque tu siervo Joab, él me mandó, y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Para mudar el aspecto de las cosas, Joab tu siervo ha hecho esto. Pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra. Entonces el rey dijo a Joab: he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalom. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia, y después que bendijo al rey dijo: hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos, rey señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Se levantó luego Joab y fue a Gesur y trajo a Absalom a Jerusalén. Mas el rey dijo: váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalom a su casa y no vio
el rostro del rey. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. Y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Y mandó Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos: mirad, el campo de Joab está junto al mío, y tiene allí cebada. Id y prendedle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo: ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab: he aquí yo he enviado por ti diciendo que vienes acá, con el fin de enviarte al rey para decirle: ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mi pecado, máteme. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalom, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalom. Avanzamos hacia el segmento número 2. Proseguimos con nuestro estudio bíblico y el propósito no solo es leer el texto, sino descubrir cómo el texto se conecta con nuestra vida diaria. Por eso vamos a tomar un momento para reflexionar y comentar lo que la palabra nos enseña en el pasaje que estamos estudiando. Quiero comenzar hablando sobre el orgullo. Hermanos, hermanas, el orgullo es cosa terrible. Esto puede mantener separado a personas, hombres, mujeres, y puede causar mucha angustia. Cuando nos negamos a humillarnos y a dar los primeros pasos hacia la reconciliación, lo único que va a hacer es daño a las personas involucradas. ¿Con qué frecuencia, hermanos, estamos dejando que los problemas se prolonguen por mucho tiempo porque no estamos dispuestos a humillarnos? Esto precisamente es lo que vamos a observar del capítulo 14. Este es el caso de David y Absalón. Resulta ser que Joab, el comandante militar de David, sabía que el rey anhelaba ver a Absalón. David amaba a su hijo a pesar de lo que había hecho. Y en su anhelo era poder volver a estar con él y tener una relación restaurada. Sin embargo, Absalón, recordando la escena anterior en el capítulo 13, había huido a Jesús. Allí se nos dice que se quedó a vivir por 3 años. Y sin temor a equivocarnos, podemos considerar que David no había visto a su hijo durante todo ese tiempo. Aquí es importante que mencionemos que no hubo nada que le impidiera a David buscar a su hijo, incluso antes de ese tiempo. Observemos con claridad que David no tomó la iniciativa de ver a su hijo a pesar de que anhelaba. Entonces, también hay que observar el otro lado. Absalón tampoco dio ese paso de reconciliación. Él le había hecho un gran mal a su papá al matar a uno de sus hijos. Entonces, Absalón se fue sin confesar ni buscar perdón. El contexto de este capítulo hay que entenderlo en función de que Absalón quería ver a su padre. Padre e hijo estaban separados,
pero ambos habían levantado un gran muro entre ellos y ninguno de los dos iba a dar el primer paso hacia la reconciliación. Vale la pena entonces preguntar, si fuera nuestro caso, ¿qué haríamos nosotros? Bueno, el texto nos habla de que Joab observaba ese sentir de David y sabía que él no iba a dar ese primer paso. Entonces decidió hacer algo respecto para poder reconciliar al papá y al hijo. Joab mandó a traer a una mujer de Tecoa e hizo un plan y le dijo lo que esta mujer tenía que hacer. El plan consistía en que esta mujer debía ir a David fingiendo que estaba de luto. Así que debía vestirse de luto y evitar aplicarse a lociones para que oliera. Debía actuar como una mujer que había pasado muchos días de duelo. Entonces Joab le dijo lo que tenía que decirle a David y la envió. Cuando la mujer estaba en la presencia del rey, el texto nos habla de que se postra en señal de respeto y le pide su ayuda. Cuando David le pregunta cuál era el problema, ella comienza a relatarle una historia. Que ella, siendo viuda, tenía 2 hijos y los 2 hijos se pelearon entre sí. Como no había nadie que los separara, uno mató al otro. Como resultado, toda la familia se había levantado contra la mujer, exigiendo que entregara al único hijo que le quedaba para matarlo por lo que había hecho al hermano. Así que la mujer de Tecoa le dijo al rey que si mataban a su hijo, ella ya no iba a tener heredero para poder llevar el nombre de su esposo, por lo que su apellido sería borrado de Israel. David le dijo que se fuera a casa y que él daría una orden en su favor. Sin embargo, temiendo que David no quisiera tomar la decisión de perdonar tal crimen, en el verso 9, la mujer le dice a David que la maldad sea sobre ella y sobre la casa de su padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Aquí, al mencionar esto, ella está aceptando la culpa de un crimen cuyo castigo era la muerte. Al saber que David no quería ser culpable ante Dios y de no enfrentar este asesinato de acuerdo a la ley de Moisés, la mujer estuvo dispuesta a que ella misma y su familia asumieran la culpa para que David no fuera responsable ante Dios. Entonces, esto no difiere mucho a lo que hicieron los israelitas ante Pilato. Y voy a desviarme un poco porque vale la pena hacer el comentario. En Mateo 27, verso 24, dice que viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Entonces, lo que aquí está pasando es que esta mujer quiere lavarse las manos de cualquier situación. En el verso siguiente, David le asegura: tranquila, te voy a estar apoyando. Cuando la mujer le preguntó a David si él evitaría que aquellos que buscaban al hijo de ella le quitaran la vida, él le dice en el verso 11, o declara una promesa: vive Jehová que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Al escuchar la decisión de David, la mujer vuelve a preguntar si podía volver a hablar. Cuando se le da el permiso, le preguntó a David por qué había ideado un plan terrible contra el pueblo de Dios cuando no se había condenado a sí mismo por desterrar a su propio hijo. Significa que al decir eso, ella estaba comparando su situación con la de David. Ella quería que su hijo volviera con ella, pero él no podía volver por miedo a que alguien lo matara por la muerte de su hermano.
Israel también quería que Absalón regresara, pero Absalón no podía regresar por temor a que lo mataran por la muerte de Amnón. Entonces el verso 14, esta mujer de Tecoa le recuerda a David que Dios deseaba en su corazón traer de vuelta a los desterrados. La mujer siguió con su relato y le dijo a David que había venido a él buscando su favor porque tenía miedo de la gente que buscaba la vida de su hijo. Y ella le dijo a David que su esperanza era que él la librara de la mano de la persona que intentaba matar a su hijo para que su linaje y su herencia no fueran cortados. Así que el deseo era que la decisión de David le diera descanso de esa situación. Cuando David escuchó a la mujer comparar la situación de ella con la de Absalón, empezó a sospechar. Y en el verso 19 le preguntó, ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? La mujer admitió que Joab le había enviado con esta historia. Ella le dijo a David que Joab le había dicho exactamente lo que tenía que decir para lograr un cambio en su relación con Absalón. El resultado de ese encuentro con la mujer fue de que David llamó a Joab y le pidió que trajera a Absalón desde Gesur. Joab se postra sobre su rostro, honra y bendice al rey. Estaba muy feliz de que David estuviera dispuesto a traer a su hijo a casa. Así que Joab fue a Gesur, trajo a Absalón de regreso a Jerusalén. Sin embargo, David dijo que Absalón viviera en casa de Joab. Él no quiso que Absalón viviera con él, ni tampoco quería ver su rostro. Significa que David todavía no estaba dispuesto a ofrecer perdón ni reconciliarse con su hijo. Lo extraño de esto, hermanos, es que en el capítulo 13 leímos que el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón que había muerto. Y vimos en este mismo capítulo, en el verso 1, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón. Significa que aunque había un profundo anhelo de estar con su hijo, David aún no podía ofrecer el perdón necesario para poder llevar a cabo la reconciliación. El verso 25 nos dice que Absalón era un hombre muy hermoso, desde la planta de su pie hasta su coronilla. Absalón se dejaba crecer el cabello y solo se lo cortaba una vez cada año y nos regala el peso del cabello de Absalón, más o menos 5 libras. Y luego nos da los hijos que él tuvo y luego le pone a una de sus hijas Tamar, igual que su hermana, y nos dice que ella era una niña muy hermosa. Finalmente, hermanos, Absalón vive en Jerusalén durante 2 años sin ver el rostro de David. Así que podemos imaginar la aflicción en esta situación. Frustrado por esto, Absalón mandó a llamar a Joab, pero Joab no quería verlo. No tenemos clara la razón por la cual Joab no acudió, tal vez porque él respetaba a David y su decisión de no ver a su hijo. Pero después de que Joab rechazó la segunda invitación, Absalón decidió llamar la atención de éste, y en el verso 30 le dice a sus siervos que le prendan fuego a los campos de Joab. Este era un acto vandálico y llamó la atención de Joab, el cual vino a ver a Absalón y le pregunta por qué estaba haciendo eso. Y Absalón le dice que tenía un mensaje para su padre. Joab debía preguntarle a David por qué lo había mandado a buscar si no tenía la intención de verlo. Absalón entonces le deja muy claro que quería ver a su padre. Si él era culpable de algo, estaba dispuesto a morir, pero ya no podía tolerar más ese silencio, esa separación. Prefería la muerte
antes que estar separado de su papá. Absalón quemó el campo de Joab en un intento por ver a David. Hay muchos niños hoy en día que recurren a todo tipo de comportamientos para llamar la atención. El dolor de la separación entre padre e hijo fue tan grande que Absalón prefería la muerte antes que continuar con esa separación. Y lo único que se interponía entre ellos era el orgullo y la incapacidad de perdonar. Interesante, hermanos, porque hoy hay muchas situaciones como estas en nuestra sociedad. Cómo los corazones se rompen y el orgullo separa a los seres queridos. Cuando Joab fue al rey con el mensaje de Absalón, David se quebrantó y llamó a Absalón, quien se presentó delante de él, se inclinó en señal de sumisión y respeto. David se acercó a su hijo, lo besó en señal de perdón y reconciliación. 5 años de orgullo se rompieron y acá padre e hijo se unen nuevamente. El Rollo del Libro le invita a elaborar el siguiente bosquejo a través de esta secuencia. Identifique los temas principales. Antes de dividir el capítulo, detecte los grandes temas que se repiten o destacan. Esto nos dará una visión general del mensaje que el capítulo quiere transmitir. Divídalo en bloques con subtítulos. Seccione el capítulo en bloques temáticos. A cada bloque asígnele un subtítulo claro y representativo que resuma su contenido. Esto ayudará a comprender el capítulo por partes, sin perderle el hilo. Coteje y subraye. Revise cada bloque y verifique que el título asignado realmente refleje el contenido del texto bíblico. Busque palabras claves o frases que confirmen el tema del bloque. Subraye esos versículos que respalden el título y esto fortalecerá su comprensión y memoria. Finalmente, concluya con una reflexión. Redacte una conclusión personal y teológica del capítulo. ¿Qué aprendió? ¿Qué mensaje central transmite? ¿Cómo puede aplicarlo? ¿Está listo? Porque en este momento vamos a la práctica. Vamos a comenzar la elaboración de nuestro bosquejo. Para eso usted tiene que tener su Biblia lista, preparada en el capítulo 14. Luego también tiene que tener un lugar donde anotar, porque vamos a estar poniendo títulos, vamos a estar poniendo versículos para que usted tenga precisamente un bosquejo. El bosquejo que hacemos lo dividimos en 4 partes. De tal forma, como ya lo escuchó, comenzaremos con el primer paso. El segundo libro de Samuel, capítulo 14, nos regala 33 versículos. Y el primer paso nos demanda observar si estos 33 versículos van en una misma línea, en una misma historia, o hay 2 o 3 historias en esos 33 versos. Acá cobra importancia las lecturas que le hemos dado al texto bíblico. A veces cuando leemos la Biblia, las casas editoras pues nos regalan títulos y subtítulos. A veces esos subtítulos pues solo están tratando de facilitarnos la lectura. No es que el título nos esté llevando a un tema y luego el siguiente a otro tema. A veces es un mismo tema. Por eso es que nosotros en el estudio que hacemos tenemos que verificar si vamos en una misma línea, en una misma historia o hay varias. Luego el comentario que hemos hecho también
nos va a ayudar a verificar si tenemos varios temas en este mismo pasaje. Y bueno, después de haberlo observado, porque de eso se trata el bosquejo, observar, para concluir, observamos que los 33 versículos del capítulo 14 del segundo libro de Samuel tienen un solo tema. Y le vamos a titular como tema principal: Absalom vuelve a Jerusalén. Cabe destacar, estimado estudiante, que Absalom es aquel muchacho, hijo de David, que cuando se entera de que su medio hermano Amnón ha violado, ha deshonrado a su hermana directa Tamar, y al observar que David no hace nada con respecto a ese tema, no trae un justo juicio, mas lo que la Biblia nos señala, que solo se enoja, Absalom dejó que el tiempo pasara y aproximadamente 2 años después, un enojo de Absalom se convirtió en un gran aborrecimiento contra Amnón, y eso provocó que él lo matara. Elabora un plan y lo leímos en el episodio anterior. A raíz de esto, Absalom huye y se va a vivir a un lugar que se llama Jesús. De tal manera que lejos de su casa, de su familia, el pasaje, el texto del capítulo 14 nos muestra el retorno de Absalom a su casa. Y es lo que los 33 versículos nos están relatando. Con eso entonces ya dimos este primer paso de nuestro bosquejo. Le invito ahora a prepararnos para el siguiente. En este paso número 2, seguimos observando los 33 versículos, pero ahora los tenemos que desglosar en varias partes. En este caso, yo les voy a proponer que lo hagamos en 6 partes. Es más fácil identificar 6 puntos que 33 puntos, ¿verdad? Así que acompáñenme al desglose en este segundo paso. Vamos al primer bloque que vamos a armar. Los primeros 3 versículos del capítulo 14. Estos primeros 3 versos le vamos a titular el plan de Joab. El plan de Joab. Más adelante, en el siguiente paso, lo vamos a detallar. Vamos al siguiente bloque. Es el más grande. Contiene 14 versículos, empezando en el verso 4, llegando al verso 17. Todo este bloque le vamos a titular La historia de la mujer de Tecoa. La historia de la mujer de Tecoa. Vamos a ir detallándolo en el siguiente paso, no lo olviden. Vamos al tercer bloque. Este se compone de 3 versículos, versos 18, 19 y 20. Y a este bloque le vamos a titular David reconoce el plan. David reconoce el plan. Muy bien. Vamos al cuarto bloque que vamos a armar. Son 4 versículos del 21 al 24, del 21 al 24, perdone. A estos 4 versos les vamos a titular Absalom retorna a Jerusalén. Seguidamente vamos a armar un quinto bloque. Estos sí son 3 versos, 25, 26 y 27, y aquí le vamos a titular de la siguiente manera: La apariencia de Absalom. La apariencia de Absalom. Finalmente, el último bloque son los últimos 6 versículos,
del 28 al 33. Y a todo este bloque le vamos a titular La audiencia de Absalón con el rey, o el encuentro entre Absalón con el rey. Armamos entonces 6 bloques, a cada bloque le dimos su título. Ahora fíjese cómo lo vamos a explicar partiendo de nuestro tema principal. Absalón vuelve a Jerusalén. El relato comienza con un plan de Joab, que es el título de nuestro primer bloque. Seguidamente el plan consistía en que una mujer llegara con una historia. Aquí aparece nuestro segundo bloque, la historia de la mujer de Tecoa. Como esta historia no es una historia real, sino una historia inventada, David reconoce que algo está raro en esa historia. Por eso aquí viene nuestro tercer bloque. David reconoce el plan. Lo que resultó como un plan de Joab era que David tuviera un encuentro con Absalón. Y aquí viene nuestro cuarto bloque. Absalón regresa a Jerusalén. Y luego, el texto bíblico, por alguna razón, que tal vez no viene al caso en este capítulo, pero sí más adelante, nos regala la apariencia de Absalón. Finalmente, termina el relato del capítulo 14 con el último bloque, la audiencia o el encuentro que tiene Absalón una vez más con su papá. Entonces, más fácil entender todo el capítulo de esa manera. Vamos entonces a finalizar este segundo paso y nos preparamos para el siguiente. Acabamos de elaborar un desglose de 33 versos en 6 bloques. A cada bloque le dimos su título. Y cada título del bloque sustenta el tema del capítulo entero. Ahora, retornando a los 6 bloques, cada uno coincide con una parte del texto bíblico. Y precisamente lo que este tercer bloque nos pide en la elaboración de nuestro bosquejo es conectar, justificar el título que le dimos al texto bíblico. Este es el punto predominante del bosquejo, porque si hay una relación entre el título que le dimos con el texto bíblico, la observación fue correcta y nuestro bosquejo es acorde no a nuestro criterio, sino al texto bíblico. Así que vamos a ir cotejando. Vamos al primer bloque. A este primer bloque del verso 1 al 3 le titulamos el plan de Joab. Debo de buscar en esos 3 versículos algo que me hable de un plan. Y la última frase del versículo 3, el cual deberíamos de subrayar o en su caso anotar a la par del título, dice de la siguiente manera. Le voy a leer el verso 3 totalmente y en la parte importante lo voy a destacar. Y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Aquí yo tengo que explicarle lo siguiente. Lo que hay que subrayar, y puso Joab las palabras en su boca. Aquí el texto empieza que Joab había notado la tristeza de David porque él quería estar con Absalón. Y Joab entonces planeó y dio un plan. Y era contratar a una mujer, hacer que ella fingiera que estaba de duelo y que ella le relatara una historia. Pero esto era ficticio. Esto se lo inventó Joab y se lo compartió a esa mujer de Tecoa. Y es lo que la mujer más adelante va a hablarle al rey. Por eso es que este plan no fue de la mujer, sino de Joab. Y por eso el texto se confirma: y puso Joab las palabras en su boca. Entonces vemos ahí la conexión, la relación que hay en este caso. Vamos al segundo bloque.
la historia de la mujer de Tecoa. Esto está a lo largo del verso 4 hasta el verso 17. Pero, ¿por qué decimos que es una historia? No es una vivencia, porque aquí la idea de Joab era que esta historia conmoviera al rey, que esta historia moviera al rey a reflexionar para que él pudiera propiciar un encuentro con Absalón. Y observe el verso 13, que es el verso que conecta con el título que le hemos dado, la historia de la mujer de Tecoa. Entonces la mujer dijo: ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra, se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. La historia tiene mucha relación con el capítulo 13, ese conflicto entre dos hermanos y ahora esta mujer que se queda solo con un hijo, pero tiene el problema de que el pueblo quiere hacer justicia contra ese muchacho que quedó vivo y porque hay que cumplir la ley. Y entonces en el verso 13 la mujer, con la pregunta y la afirmación, pues devela que lo que quieren es que el rey haga algo en función a lo que está sucediendo con el distanciamiento que tiene con su hijo Absalón. Entonces, como ven, el título que le dimos al bloque 2 en el verso 13 tiene una relación que es una historia que va adaptada a la realidad del rey David y de su hijo Absalón. Veamos ahora el bloque número 3. Lo que quiero una vez más enfatizar es que usted, a la par del título, le va poniendo versículo 13, donde le va a justificar el título que le damos al texto bíblico. Vamos al bloque 3. David reconoce el plan, versos 18 al 20. Pues como la mujer ya le hizo la alusión que era lo que podía estar pasando con él, David reconoce el plan. Y es en el versículo 19 donde David le lanza una pregunta a la mujer y le dice, la pregunta es: ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? Ahí es donde David reconoce, esto no es tan real como me la están pintando. ¿Acaso Joab no tiene aquí alguna intervención? Bueno, ahí ustedes pueden observar cómo David ya entiende que esto tiene algo más. Vemos otra vez la relación entre nuestra observación con el texto bíblico. Nos faltan 3 bloques más. Vamos al cuarto. El cuarto nos habla del retorno de Absalón, porque la reacción de David es que, bueno, le dice a Joab, su general, trae entonces a Absalón de regreso. Y entonces Absalón retorna a Jerusalén. Han pasado muchos años donde Absalón está viviendo en Jesús. Y observe el verso 23, que es el que hay que poner como referencia. Dice, se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Ahí vemos la relación. Vamos al quinto bloque, la apariencia de Absalón. Del verso 25 al 27, el texto nos habla de algunas cualidades físicas de este muchacho Absalón y también nos regala su familia, sus descendientes. Pero veamos la apariencia de Absalón. Dice el verso 25 que no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura,
desde la planta de su pie hasta la coronilla, no había en él defecto. Pero quizás el verso a subrayar es el siguiente, el 26, porque habla de su cabello. Y esta es una referencia que más adelante vamos a observar que es clave en la historia de Absalón. Dice, cuando se cortaba el cabello, lo que hacía cada fin de año, pues le causaba molestia cuando por eso se lo cortaba. Dice que pesaba el cabello 200 ciclos de peso real. En el comentario, hermanos, más o menos observamos y le dimos el dato que era 5 libras. Muy bien. Entonces, si usted subraya el 25, el 26, está bien. Nosotros subrayamos el 26, por lo que la historia más adelante va a contarnos sobre su cabello. Finalmente, el sexto bloque, el encuentro de Absalón con el rey del 28 al 33. Después de que Absalón regresó, no regresó y se encontró directamente con el rey. No quiso ni el rey verlo, ni Absalón verlo. Así que Absalón le angustiaba eso porque habían pasado 2 años sin ver. Habían pasado 3 viviendo en Jesús y 2 en Jerusalén y no se miraban mutuamente. Así que Absalón rompió el silencio y llamando la atención de Joab, le dijo: yo quiero ver a mi papá. Y observe el verso 33, vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Ahí está el reencuentro de el hijo con el padre. Muy bien, cierro este tercer paso una vez más destacando este punto principal de nuestro bosquejo. Arrancamos identificando la generalidad, un tema principal. En este caso solo fue uno, pero hay capítulos que nos pueden regalar 2 o 3 temas. Luego fuimos desglosando el pasaje para entenderlo mejor y a cada bloque le dimos un título. Para que este tercer paso relacionamos el texto bíblico con el título que le dimos a cada bloque. Eso es importantísimo porque cotejamos, porque lo que debe de prevalecer es el texto bíblico. Con eso entonces cerramos este tercer paso y nos preparamos para el siguiente. En este último paso, el cuarto, damos la oportunidad de compartir una conclusión. Es importante una conclusión, ya que siempre hay algo que aprender, ¿verdad que sí? La idea entonces es que en una frase muy corta podamos observar cuál de los 6 bloques nos tocó, nos inspiró, nos habló el Señor. Y en una frase corta saquemos una aplicación o una conclusión, y este minuto que le damos es para que usted lo apunte.
rollo del libro. Nuestra conclusión, y ahorita le voy a explicar por qué es de esta manera, es la siguiente. Cuando no hay arrepentimiento ni corrección del pecado, la reconciliación queda incompleta. Cuando no hay arrepentimiento ni corrección del pecado, la reconciliación queda incompleta. Aunque, digámoslo así, el texto nos habla de que hay un beso del rey con su hijo, hay un nuevo acercamiento, hay una aparente reconciliación, nunca hay un perdón, no hay una confrontación al pecado. ¿Qué pecado? El pecado del asesinato. Entonces, hermano, cuando no hay arrepentimiento ni corrección, pues puede haber un acercamiento, pero ahí no hay una verdadera o genuina reconciliación. Así cerramos entonces la elaboración de nuestro bosquejo. Solo me queda invitarle a que si usted desea tener este bosquejo en sus manos y volver a escuchar el programa, escríbanos al WhatsApp de Radio Vea. Con gusto le damos todo el seguimiento y se lo compartimos para que usted tenga en su dispositivo, en su WhatsApp, el bosquejo que hoy hemos trabajado y esperamos usted pueda utilizarlo o pueda seguirle sacando más provecho. Antes del cierre, queremos decirle: hemos de recordarle que cada pasaje en la Biblia no solo es una historia, sino un mensaje vivo que nos está invitando a reflexionar, a obedecer y a crecer en la fe. Gracias por habernos acompañado, que lo aprendido hoy permanezca en su corazón y se convierta en una práctica diaria. Esto fue El Rollo del Libro. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3-134-047-56-7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envía un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 42 35 74 57 y para el extranjero más 502 42 35 74 57. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.